¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches, porque nosotros estamos grabando hoy día viernes a esta hora ya tardecito, ¿no? A las 9 de la noche. Hoy día vamos a hablar en nuestro capítulo 4 del segundo pilar de lo que conversábamos en la sesión anterior y que es el pilar de la alimentación. Y para esto tengo de invitada a la doctora Erna Ripoll Moraga. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola Pedro, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. En realidad encuentro muy interesante lo que está haciendo, esta mirada, ¿no es cierto?, diferente de lo que es el ambiente del manejo de los dineros. Y por eso agradezco mucho que me haya invitado a participar de sus talleres. Muchas gracias por su agradecimiento. Bueno, la doctora Erna es médico cirujano que tiene 39 años de profesión. Ella está especializada en medicina interna, inmunología clínica y medicina funcional. Seguramente no muchos entienden lo que es la medicina funcional. Si usted, doctora, pudiera ampliarlo un poquito antes de partir con la presentación propiamente tal. Sí, yo creo que es importante porque la medicina funcional es una medicina diferente, es una medicina muy integrativa que incluye muchas otras áreas de la salud, y la diferencia más importante con la medicina alopática es que es una medicina centrada en la persona y no en la enfermedad. Entonces, busca corregir aquellos factores en el estilo de vida de las personas que los puede estar llevando a enfermar. Por eso se llama medicina funcional. Mire qué interesante, muy interesante. Bueno, partamos entonces con nuestro, si es tan amable y ve ahí para compartir su pantalla, ¿no es cierto?, en modo de presentación, ¿no es cierto?, para poder partir con nuestro capítulo. Vamos a partir planteando este tema porque el tema es genético. Doctora, si usted debe haberle pasado seguramente, en general hay muchas personas que piensan que uno está un poquito condenado por los genes y que si el papá tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer y el abuelito y el tío, entonces a mí y hasta el perro le va a dar cáncer. Entonces estamos condenados y hay como una predisposición de que no es mucho lo que va a poder hacer. El caso de la diabetes también, no, yo vengo de una familia de diabéticos y por lo tanto estoy liquidado. ¿Qué nos podría decir usted y que está íntimamente relacionado con este concepto de la epigenética? Bueno, Pedro, la verdad que en la época en que estudiamos, porque cuando estudié hace más de 40 años, a mí también me enseñaron eso, de que los genes nos marcaban y que si teníamos padres hipertensos, diabéticos, cardiópatas con cáncer, estábamos condenados a seguir por esa línea. Pero las cosas han cambiado y las investigaciones de los últimos años han demostrado que lo que más influye en cómo se manifiestan nuestros genes es el medio ambiente que le damos. Entonces, la epigenética son todos los factores ambientales que van a determinar la expresión de nuestros genes. Tanto los factores micros como macros van a decidir si un gen se expresa hacia la enfermedad o hacia la salud. Y por lo tanto, nosotros podemos manejar la expresión de nuestros genes. Y eso a través del medio ambiente que le damos, a través de la alimentación, del ejercicio, de cómo manejamos nuestro estrés, de a cuántos tóxicos ambientales nos estamos exponiendo, porque todos estos son factores que pueden modificar la expresión de los genes hacia la enfermedad o hacia la salud. Pero también hay factores como la relajación, la meditación, la oración, que van a modificar los genes hacia la expresión de salud. Y es importante porque las modificaciones de la epigenética van a moldear el comportamiento, van a modular cómo nos manejamos con el estrés y también la respuesta inmune. Y todo esto va a determinar nuestro estado de salud. Mire qué interesante, porque mire, eso viene de alguna manera a derrumbar un mito, ¿no es cierto?, de quedarse uno ahí predispuesto.
y la cosa no es así. Qué buena noticia, digamos, en esta materia. Y entonces, ¿qué influye en nuestra epigenética, doctora? Bueno, van a influir hacia yo siempre hablo de que uno puede decidir qué camino va a tomar, si el camino de la salud o el camino de la enfermedad. Entonces, si nuestra alimentación se basa en alimentos altamente procesados, que son muy ricos en hidratos de carbono o azúcares, o sea, todo lo que aumenta la glicemia en la sangre, estos van a alterar la expresión de nuestros genes. Lo mismo si consumimos muchos alimentos que están modificados genéticamente o están llenos de químicos. Son factores que nos afectan negativamente. Después el sueño, si no dormimos bien, dormimos poca cantidad, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? O en horarios inadecuados. También las contaminaciones, y no solamente la contaminación extradomiciliaria, sino que también la intra. A nivel intradomiciliario nos exponemos a muchos químicos en todo lo que tiene que ver con todo lo que se usa a nivel doméstico, los productos de limpieza, las pinturas, y también con todo lo que entra en contacto nuestro cuerpo, con todos los productos de uso personal, todas las cremas, las lociones, los perfumes, los esmaltes, el maquillaje, tienen cantidades importantes de químicos que se absorben y nos van a afectar nuestro sistema inmune, nos van a afectar nuestra flora intestinal. La falta de ejercicio en nuestra vida se ha hecho cada vez más sedentaria y el ejercicio es nuestro gran regulador metabólico y es nuestro gran estimulante, es un gran detoxificador. Entonces, es importante considerar el ejercicio como parte de nuestra actividad diaria, porque es medicina. El hacer ejercicio es darnos medicina. Después nuestras creencias, aquí nos vamos a la parte emocional, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos, muchas veces creencias muy erróneas o tenemos pensamientos muy equivocados y que derivan de nuestro medio ambiente, del ambiente en que nos desarrollamos, y ahora, ¿no es cierto?, con todo lo que son las redes sociales uno ve, pues que pasan tanta información que se da, información que no es cierta y que crea un estado de estrés. Indudablemente que los problemas económicos también pueden afectar negativamente, ¿no es cierto?, la expresión de nuestros genes. No así la relajación, que ayuda a tener un ambiente más sano para los genes. Y también tener ojo con las relaciones. Muchas veces tenemos relaciones cercanas que son muy tóxicas y que a veces hay como una dependencia patológica en estas relaciones. Ajá. ¿Y qué diría usted que define entonces nuestro estilo de vida? Bueno, a mí me gusta hablar de estos 4 aspectos que me parece que son los más importantes. O sea, hay otros, pero yo creo que estos son los 4 pilares de nuestro estilo de vida. Y ellos son la alimentación, la actividad física, nuestro estado emocional y mental, esto es cómo manejamos, ¿no es cierto?, nuestras emociones en el día a día, pero también cómo manejamos nuestras crisis de vida, cuando pasamos por crisis que nos sacan, ¿no es cierto?, de nuestro estado de tranquilidad y nuestro estado espiritual. Somos seres espirituales, pero cada vez vivimos menos desde nuestro estado espiritual, estamos muy desconectados de nuestro espíritu. Ok, bueno, nosotros en esta serie de capítulos que estamos desarrollando, hablamos de estos mismos conceptos y vimos justamente en el capítulo anterior con la psicóloga Patricia Ripoll, que dicho sea de paso, hermana de la doctora Erna Ripoll, estuvimos trabajando el tema de la meditación, que sin duda en lo que a los aspectos de relajación contribuye en forma importante y en el manejo del estrés. Efectivamente, el tema de la preparación física, de estar en buen estado, de hacer ejercicio es un tema muy importante y tenemos pensado invitar a un profesor de educación física próximamente para una entrevista para que nos ayude, ¿no es cierto?, en esa materia. Pero nosotros vamos a centrarnos, ¿no es cierto?, en el tema de la alimentación en esta presentación completa.
Así que hablemos, por favor, doctora, y nos enfocamos directamente en este pilar, el tema de la alimentación. ¿Qué pasa con nuestra alimentación? Sí. ¿Qué ha pasado con nuestra alimentación? Bueno, podemos, ¿no es cierto?, elegir cómo nos alimentamos, pero nuestra alimentación ha cambiado mucho de la época en que éramos recolectores al minuto actual. ¿Y por qué ha cambiado tanto? Porque en la época que éramos recolectores, y tengo que hacer un paréntesis, tenemos los mismos genes. O sea, nuestros genes no han cambiado, pero sí ha cambiado el medio ambiente que le damos a los genes, porque vean ustedes que nuestros ancestros, su alimentación estaba dada fundamentalmente por grasa. Ocupaban la grasa como combustible. Recuerden que caminaban muchísimo, se movían muchísimo, pero ocupaban las grasas como combustible. Y no eran las grasas de la fritura, ni las grasas de las hamburguesas, ni de las papas fritas, sino que eran grasas muy sanas, grasas de semillas, de raíces. Solamente el 20% de su alimentación estaba dada por proteína, porque no cazaban todos los días. Y solamente un 5% estaba dada por azúcares, o sea, por hidratos de carbono, pero estos azúcares eran derivados de la fruta. Y las frutas eran estacionales, no comían frutas durante todo el año. Y aquí es donde entra la función de la insulina. La función de la insulina era este azúcar que se la obtenían solamente en la época en que había producción de fruta. La insulina tomaba este azúcar y lo transformaba en grasa. ¿Para qué? Para poder tener reservas para el invierno. Pero esto es lo que ha pasado con nuestra alimentación. Esta es la recomendación de expertos en alimentación, que afortunadamente esto ya está empezando a cambiar, pero recomendaban que el 60 al 70% de los carbohidratos, de los azúcares, formaran parte de nuestra alimentación. No sé, tienen que haber escuchado cuando alguien decía, hoy voy a voy a hacer una carrera o tengo que ir a hacer deporte, me voy a comer un plato de tallarines. Graso error. Bueno, y las proteínas se han aumentado su consumo, pero ya no proteínas de animales limpios, sino que animales que vienen de la industria. Y por lo tanto, vienen, ¿no es cierto?, con mucha grasa y con otros adicionales que no son sanos para la salud. Y las grasas han disminuido un 15 o un 30%, pero son grasas que no son grasas sanas, son grasas saturadas, que vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Por lo tanto, la alimentación ha cambiado en forma considerable. Y si a esto le agregamos que esta alimentación tiene un exceso de calorías, muy pocos nutrientes, la mayoría de las personas están desnutridas porque no consumen la cantidad de nutrientes que el organismo necesita. El sedentarismo, el exceso de carbohidratos refinados, de azúcares, de harinas, los contaminantes ambientales tóxicos también influyen. El exceso de grasas saturadas y trans, y un déficit de los ácidos grasos de buena calidad, que son los omega 3, y como les decía, un déficit de consumo de los antioxidantes naturales, que son lo que nos dan, ¿no es cierto?, los nutrientes. Bueno, y esto es lo que pasaría si el McDonald's llegara a África. Es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en muchos lugares, y lo estamos viendo acá en Chile, no sé, Pedro, pero, ¿no es cierto?, cuando yo recuerdo en el colegio, había un gordo en el curso, y el gordo hoy día sería alguien con un poco de sobrepeso, pero éramos todos delgados. Entonces, ha cambiado mucho. O sea, el exceso de peso en la población, desde los niños, en mi época los niños, el problema era la desnutrición infantil, en cambio ahora es la obesidad infantil. ¿Mm? Mira, qué interesante, doctora. Mire, en este otro aspecto, también se habla mucho, la gente por todos lados, ¿no es cierto?, de que el consumo de azúcar en exceso podría ser malo, que el azúcar blanca, que no, que la rubia, no, que por ningún motivo, que mejor usemos sacarina o cualquier edulcorante, esas gotitas, no, a mí ponme las gotitas, 5 gotitas, 3 gotitas. ¿Qué tanto hay de cierto en esta materia? ¿Cómo Bueno, endulzamos el en primer tecito? lugar les quiero contar de que el azúcar blanca aporta solo calorías vacías, lo mismo que la harina blanca.
Y el azúcar es adictiva, es tan adictiva como la cocaína, y es el peor combustible que le podemos dar a nuestro cerebro. Les quiero mostrar en esta diapositiva, para que tengan una idea de la cantidad de azúcar que traen algunos de los productos que se consumen con frecuencia en la población. Cada cucharadita son 5 gramos, son 3 gramos de azúcar. Miren la cantidad que trae una Coca-Cola. Miren, por favor, la cantidad que trae un jugo Hades, que se le da, se consume porque se piensa que es tan sano, perdón, este jugo, el jugo Watts. Y las leches que se le dan a los niños traen una cantidad astronómica de azúcar y tienen que recordar que el azúcar a los niños los pone hiperactivos, les crea una ansiedad tremenda. Entonces, el azúcar no es un alimento saludable. Y aquí también, Pedro, quiero destacar que yo habitualmente en la consulta les digo a mis pacientes, bueno, y no tienen que consumir azúcar. No me dicen si yo uso la gotita. Bueno, ¿y comes galleta? Ah, bueno, sí, pues. ¿Y comes pizza? Sí, pues también. ¿Y te tomas helado? También. O sea, cuando hablamos de azúcar, es de todo lo que trae azúcar, no solamente el azúcar blanca que le echamos, que se le puede echar al té. Pero ahora hablemos de los edulcorantes. Y aquí les quiero mostrar un par de trabajos. Los edulcorantes han sido la gran mentira. El tema con los edulcorantes es que no aumentan la glicemia, no aumentan el azúcar en la sangre. O sea, uno toma edulcorante, mide la glicemia y a los diabéticos les sale la glicemia bien. Pero ese edulcorante es un azúcar y aumenta la producción de insulina igual o más que la glucosa. ¿Y qué hace la insulina? Toma este edulcorante y lo transforma en grasa. Les pregunto, no sé si ustedes conocen a los que son adictos a la Coca-Cola Light. Si alguna vez han visto algún adicto a la Coca-Cola Light que sea flaco. La verdad que yo no. Y les quise mostrar este par de trabajos porque además, fuera de este efecto que tienen sobre la insulina, el uso crónico de edulcorantes en este trabajo demostró que puede afectar las funciones cognitivas por una alteración de las funciones neurometabólicas. O sea, nos pueden los edulcorantes alterar nuestra función cerebral. Y en este otro trabajo también se asoció el consumo de azúcar y de edulcorantes con una disminución de las funciones cognitivas. Y hay otro efecto más de los edulcorantes, que destruyen la flora intestinal. Entonces, son tremendamente dañinos para el organismo. Y la verdad que lo son todos. A lo mejor el único edulcorante que se salva es la stevia, pero no la stevia en gotita, sino que la stevia en polvo, la stevia natural. ¿Mm? Mire, doctora, qué importante este tema, porque el tema del azúcar, no, siempre la tacita de té, el café, ¿no es cierto? Tal vez entonces lo mejor sería, si no hay stevia natural, no echarle nada, tomarse el té o el café sin ningún agregado, ¿verdad? Exacto, o sea, bueno, si no se tienen problemas con la insulina, no hay resistencia a la insulina, no hay sobrepeso, se puede sustituir ojalá por miel o por un azúcar rubia o un azúcar negra, pero en general hay que tratar de bajar el consumo de los alimentos que aumentan la glicemia en la sangre. Ok, ok. Bien, quisiera tocar, si pudiera tocar ahora un poco el tema de las grasas, porque también, ¿no es cierto?, hay gente que se come un costillar, no, si yo o el pollito le saco la grasita, ¿no es cierto?, le saco la piel y por lo tanto ya no tiene grasa, y en general el lomito, en fin. ¿Cuáles deben haber, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay grasas que son buenas y otras que no lo son tanto. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, tenemos básicamente 3 tipos de grasa. Y dentro de estas grasas, las grasas más dañinas, partamos por las más dañinas, son las grasas hidrogenadas. Estas grasas no forman parte de nuestras grasas. Estas grasas son todas producidas en la industria y la traen los alimentos procesados, son las grasas trans. Y estas son tremendamente perjudiciales para el cuerpo. Después están las grasas saturadas, que son como de un nivel intermedio porque
no todas son tan malas. Son malas las que vienen también de la industria. Esas son dañinas. Pero hay algunas grasas saturadas en algunos aceites, en algunos productos que son, digamos, no tan dañinas. Pero las grasas que debemos de ingerir en cantidades importantes son las grasas insaturadas, las grasas omega 3, no las omega 6 ni las omega 9, que también son grasas buenas, pero esas las consumimos, esas están distribuidas ampliamente en los alimentos. Y si consumimos muchas grasas omega 6 o omega 9, van a producir una disminución, ¿no es cierto?, relativa de las omega 3, que son las que nos mantienen las células en forma saludable. Son antiinflamatorias para las células, que vamos a ver más adelante lo que es cuando hablamos de inflamación a nivel de la célula. Entonces aquí las grasas saturadas, ojalá disminuirlas, las grasas hidrogenadas, no consumirlas porque son muy dañinas, y consumir mucha cantidad, ojalá como lo mostraba el consumo, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados, que el 70% de la alimentación era en base a grasas insaturadas. Y les voy a decir cuáles son las grasas insaturadas. Son el aceite de oliva, el extra virgen y no filtrado, la palta, el pescado, las nueces, o sea, los frutos secos, la semilla. No sé si se me escapa alguna, pero todos esos alimentos son muy ricos en omega 3. Y aquí, ¿no es cierto?, otro diagrama, las grasas, están las grasas saturadas y están las grasas insaturadas. Dentro de las saturadas también hay que tratar de bajarlas porque vienen a veces en las carnes animales, porque se asocian a enfermedad se asocian a enfermedades. Y de las grasas insaturadas, las monoinsaturadas, también tratar, ¿no es cierto?, de consumirla en forma moderada, pero las que debemos de consumir son estas grasas omega 3, porque estos son los que son potentes antiinflamatorios. Son antiinflamatorios porque dan protección a la célula, fundamentalmente a los órganos que tienen mucha grasa, cerebro, corazón e hígado. Y como les decía, los omega 3 también, los omega 6, hay que tratar de evitarlo porque estimulan la producción del ácido araquidónico, que es un producto inflamatorio y se asocia a enfermedades crónicas. Qué interesante, por favor. Y entonces, si tuviéramos que hacer un esquema, ¿no es cierto?, de cuáles serían los alimentos que nos dañan, ¿qué nos podría decir? Bueno, los principales, como les decía, todo alimento que viene de la industria. Todo los alimentos que viene ya procesado es un alimento que se ha modificado, se le han agregado productos que no son sanos, se les han cambiado las grasas, se les han agregado aditivos, colorantes, preservantes, saborizantes, estabilizantes, y todos estos productos son dañinos para el sistema inmune, son dañinos para la flora intestinal. Todo lo que viene refinado, el azúcar, la harina blanca, el azúcar blanca, ojalá los sacan, yo digo, sáquenlos de su vida, porque solo aportan calorías vacías. Sobre todo la gente que dice, hoy no sé, no puedo bajar de peso. ¿Ah? Sáquenlos de la vida, cámbienlos por un azúcar rubia o un azúcar negra y la harina por harina integral, porque además son pésimos combustibles para el cerebro. Son combustibles que al cerebro lo van a dejar en un estado de ansiedad, de angustia, de miedo. Van a estimular todo lo que son las emociones que nos sacan de nuestro equilibrio. Importante no consumir alimentos transgénicos, porque todos los alimentos transgénicos tienen un cambio en sus proteínas y les han agregado también a todo lo que son las hortalizas, las frutas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, que son dañinos para nuestro cuerpo. Yo creo que eso es como lo más importante en cuanto a qué alimentos nos dañan. Ok. Quisiera en este punto hacer subrayar en lo que has dicho, porque justamente en el capítulo anterior yo hacía un paralelo
entre un Ferrari y nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y yo les decía que nosotros deberíamos considerar que nuestro cuerpo es un Ferrari, es una cosa, es valiosísimo porque es el que nos permite actuar todos los días y el que nos va a conducir por la carretera en busca de la libertad financiera, que en definitiva es lo que nuestros oyentes, entiendo, queremos lograr con ellos, ¿no? Entonces, este tema de la alimentación es muy importante porque si yo estoy enfermo y mi dinero se va a mejorarme porque me alimento mal, etcétera, entonces esto es muy importante porque mi Ferrari no puede estar metiéndose mugres que no le combustible en este caso, ¿no es cierto? Que no sea el más adecuado. Y ahí es donde yo invito a que cada uno a conciencia se plantee cómo está manteniendo su Ferrari, que es su cuerpo. Entonces, ahora cuéntenos, por favor, doctora, en consecuencia, dado todo lo anterior, ¿cómo es que se produce la enfermedad en cualquier individuo? Bueno, me gustó mucho la analogía que hizo con el Ferrari, porque a mis pacientes no les hablo del Ferrari, pero les hablo del auto. Pues digo, al auto lo cuidan, le ponen un buen combustible, buenos lubricantes, lo mantienen limpio. Bueno, con el cuerpo hay que hacer lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo, que tenemos muchos billones de células, lo que le produce la energía, el motor de la célula, son las mitocondrias, que son unas estructuras pequeñísimas que están dentro de la célula. A la mitocondria es a la que le llega el combustible, es la que va a producir energía. Y la verdad que nuestras células mitocondrias son bastante eficientes porque tienen que producir energía a como dé lugar, porque si no, nos vamos a enfermar. Y aquí viene el tema que les mencionaba recién sobre la inflamación. En el fondo, la inflamación es el motor del Ferrari mal carburado y que tira un chorro negro de humo por el tubo escape. Y ese chorro de humo negro en nuestras células se llama radicales libres. Y los radicales libres son los que llevan a un estado oxidativo. Por eso que dicen hay que tomar antioxidantes. Ese estado oxidativo produce inflamación, ese chorro de humo negro produce inflamación. Y que dependiendo de nuestra genética, es cómo esa inflamación se va a manifestar. Se puede manifestar con obesidad, con resistencia a la insulina, con alergia, con autoinmunidad, con enfermedades cardiovasculares, con problemas de la tiroides, con cáncer. Esta inflamación es la base de la enfermedad. O sea, si nosotros queremos mejorar nuestro estado de salud, tenemos que partir por darle a la mitocondria un combustible adecuado del que hemos estado hablando, que es lo mismo que el Ferrari. Hay que mejorar el combustible si queremos que el Ferrari ande, ¿no es cierto?, que el motor ronronee como gato. ¿Sí o no? Claro que sí, pues lo más adecuado, por supuesto. Entonces, ¿podemos repasar cómo se manifiesta el proceso? Que ya lo Por adelantaba usted. supuesto, por Exactamente. supuesto, porque en realidad lo que aparece aquí en la diapositiva son algunas de las manifestaciones. Hay toda enfermedad crónica tiene como base esta inflamación a nivel celular. Aquí, ¿no es cierto?, menciono algunos, pero todas tienen esa misma base. Qué importante. Y por lo tanto, los expertos que ya han estudiado todo esto, ¿qué recomiendan para tener una vida sana? Bueno, importante, la densidad de fitonutrientes. O sea, esto se refiere a que el alimento que ingiramos que sea rico en nutrientes, no que sean las calorías vacías que les hablaba. O sea, si yo me voy a comer un pan con mermelada, estoy comiendo calorías vacías, no estoy ingiriendo fitonutrientes. Que tengan un bajo impacto glicémico. ¿Esto qué significa? Que no aumenten la glicemia en la sangre. Y aquí es todo lo que se transforma en glucosa, va a aumentar el azúcar en la sangre. Y eso va a hacer que se tenga que producir mucha insulina y ese exceso de glucosa se va a mandar como grasa. Como grasa son los triglicéridos que aparecen en el perfil lipídico, son las grasas que se depositan en las arterias, en el cerebro, en el hígado,
y que producen inflamación. Importante también que los alimentos tengan un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Por esto mismo que les estoy mencionando, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, la importancia de los aceites, de los ácidos grasos, el impacto de la cocción. Aquí, ¿no es cierto?, brevemente decir de que hay que tener cuidado de cómo se cocinan los alimentos para que no se pierdan los nutrientes. Ahora, el ayuno, las calorías y la restricción de carbohidratos. Bueno, se ha visto que el ayuno, tanto el ayuno intermitente, este ayuno donde durante 18 horas no se ingiere alimento, generalmente, ¿no es cierto?, se hace la última comida tipo 5 o 6 de la tarde y después la siguiente alrededor del mediodía, tiene un impacto en la salud, pero yo digo, la dieta, la forma de alimentarnos es lo mismo de cómo nos vestimos. Tenemos que buscar qué es lo que más se ajusta a nosotros, a nuestro estilo y con qué nos sentimos bien. Lo que sí es importante es el tema de la restricción de carbohidratos, o sea, tratar de comer la menor cantidad de carbohidratos, o sea, de azúcares, de alimentos que aumentan la glicemia, porque eso es perjudicial, sobre todo para el cerebro. El cerebro es el que más se resiente con estos picos de aumento del azúcar en la sangre. Y por supuesto que los alimentos sean limpios y sean orgánicos para que no traigan químicos que nos produzcan daño. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay sustratos que se llaman esenciales. O sea, estos son sustratos que nuestro cuerpo no los produce, dependen de la ingesta. Hay 21 minerales, hay 13 vitaminas, hay 8 aminoácidos. Miren, aminoácidos que son los que forman las proteínas. Y las proteínas forman parte de la estructura de nuestro cuerpo, de las hormonas, forman parte del músculo. Entonces, tremendamente necesario que tengamos una alimentación equilibrada. Hay dos tipos de ácidos grasos que nuestro cuerpo no los produce. Esos son los omega 3. Por eso, no son producidos por el organismo, tienen que ser ingeridos en la dieta. Y la recomendación también, ¿no es cierto?, es comer con los colores del arco iris, porque cada color, cada familia de alimentos de cada color aportan productos bien específicos y distintos. Cada uno tiene, ¿no es cierto?, su aporte de vitamina, su aporte de antioxidante. Entonces, importante todos los días comer alimentos de todos los colores para tener una alimentación balanceada. Ok, doctora, mire, qué interesante, cómo se nos ha ido el tiempo, pero ha sido tan interesante esto. Antes que se nos termine, también se habla mucho del sueño, que tiene importancia, ¿no es cierto? Que da lo mismo dormir poco, 4 o 5 horas, o tienen que ser 8, pero pueden estar repartidas de cualquier manera. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, les voy a explicar aquí la importancia del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es un ciclo que forma parte del funcionamiento de nuestro cuerpo y tiene que ver con la producción de cortisol, que es la hormona que nos ayuda a despertar, que nos despierta. El cortisol en la mañana está alto y empieza a bajar en la tarde, y conjuntamente con eso empieza a producirse la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. Ese es el ciclo circadiano. Y la melatonina empieza a hacer efecto alrededor de las 9, 10 de la noche y deja de ser efecto a las 6 de la mañana, porque a esa hora ya el cortisol va en aumento. Entonces es importante mantener este ciclo circadiano, porque si lo alteramos es un tremendo estrés para el cuerpo. Y la cantidad de sueño también es importante. ¿Por qué? Porque durante el sueño nuestro cuerpo se detoxifica, nuestro cerebro se detoxifica, nuestro cerebro necesita esa cantidad de horas para poder funcionar bien. Si no, también lo percibe como un estrés. Y lo que es importante es esto, no se recupera los fines de semana. O sea, lo que no dormí, no lo dormí y lo perdí. Entonces, importante tenerlo presente esto con los niños, ahora sobre todo con el tema de la pandemia, que los niños a veces se quedan hasta las 12, hasta la 1, y sobre todo mirando videojuegos, qué bueno.
De eso también vamos a hablar, ¿no es cierto? Justamente, doctora, quería, en mi siguiente pregunta, claro, producto de la pandemia, hay mucha gente haciendo teletrabajo, muchos niños encerrados que no van al colegio. ¿Cómo nos afecta la tecnología digital? Bueno, yo creo que tenemos que aquí hacer una reflexión. Todos estos aparatos emiten ondas electromagnéticas y nosotros somos seres energéticos y que estamos rodeados de un campo, ¿no es cierto? De un campo de energía, un campo electromagnético. Por lo tanto, nos van a afectar. Pero además, ¿no es cierto? La televisión, que ahora como se está, la mayoría de la gente está todo el día en la casa, está con la televisión prendida, pero la televisión, fuera de que consume muchas horas al día, también induce mucho miedo. Bueno, hay mucha gente que dice, yo ya no prendo la tele porque la prendo y me empieza a producir angustia, me empieza a dar taquicardia y me empiezo a sentir mucho miedo. Así que ojo con esto, ¿qué es lo que yo estoy viendo en la tele y qué es lo que me aporta? ¿Mm? Ahora, esto es tremendamente importante, pues, el contestar correos y WhatsApp en forma inmediata no es obligatorio, y menos hacerlo antes de ir a dormir, porque esto nos induce a estar en un estado de alerta, en un estado de estrés. Y tener presente, como les mencionaba, que emiten permanentemente ondas electromagnéticas. O sea, esto de ver a los niños pegados todo el día en el teléfono. Bueno, se ha visto que produce mucho daño cerebral, así que eso es como mensaje aparte. ¿Mm? Ok. ¿Y qué pasa con el tema del celular? También se especuló en algún momento que las personas que estaban muchas horas con los celulares en el oído o que era mejor tenerlos con audífonos, ¿no es cierto? Y el aparato propiamente tal separado del cuerpo, nunca guardarse el teléfono en el bolsillo de la camisa, ahí al lado del corazón o en los pantalones, ¿no es cierto? Los varones, en fin. ¿Qué podría decir, aportar usted al respecto? Bueno, aquí les quiero mostrar nada más que esta imagen. Aquí yo creo que esta imagen, bueno, ver, ¿no es cierto?, cómo aumenta el consumo de glucosa, de azúcar en el cerebro cuando el celular está en contacto con el oído. Por eso que decía del mantener el celular alejado, ojalá no usar el manos libres o el teléfono o el altavoz, el teléfono lejos del oído, no tenerlo cerca de órganos importantes, porque se ha visto que produce alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, alteraciones de la fertilidad, hasta cáncer se ha asociado con el andar con el teléfono pegado al cuerpo. Y en eso, si quieren verificar un poco más la información, los invito a que, pues sobre todo en los iPhone hay en la parte de la seguridad una parte donde dicen de que nos hacen responsables por los efectos que pueda tener el iPhone en la salud. Así que ojo con los celulares. Ok, ok. Bueno, para ir cerrando nuestro tema entonces, ¿cuáles serían las principales conclusiones? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, que el estilo de vida que elegimos va a tener un impacto grande en nuestro estado de salud. En segundo lugar, que dentro del estilo de vida, la alimentación y el ejercicio son factores determinantes no solo de bienestar físico, sino que también juegan un rol importante en el estado emocional y espiritual. Si no alimentamos bien nuestro cerebro, vamos a vivir en estados de angustia, no vamos a poder alcanzar niveles de tranquilidad y de paz. Y por supuesto que se deben de tener los factores externos y ambientales que contribuyen al estrés. Los factores externos, ¿no es cierto? Bueno, pueden ser el tráfico, lo- lo- las relaciones que tengo a nivel laboral o a nivel, los compromisos a nivel social, pero también, ¿no es cierto?, es lo ambiental, también influye. Y nos puede ayudar a limpiar las emociones tóxicas. Bueno, yo sé que eso lo vieron con Patricia, que vieron la importancia de la meditación. La meditación, la relajación, la respiración ayudan muchísimo a suprimir, eh, bueno, este eje, el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, que es el que se estimula para producir adrenalina y cortisol y es el que nos lleva a estar en estados permanentes de estrés.
Y bueno, Entonces, esta es la invitación, pues, claro, haz en cambio resumen, en hay tu que estilo hacer de cambio en vida. el estilo ¿Mm? de vida si queremos llegar a alguna parte, ¿no? Está claro eso. ¿Ah? Exacto, Muy bien, exacto. muy bien. Bueno, doctora, nada, pues nos resta decirle eso, justamente, muchas gracias a usted por este tiempo en este vespertino del día viernes, ¿no es cierto?, en que usted ha dejado algunas de sus actividades familiares probablemente para compartir con nosotros. Así que en nombre mío, de mi canal, Ingepelsa Capital, ¿no es cierto?, que vamos en la ruta del dinero con calidad de vida, le queremos dar los agradecimientos especiales, ¿ah? No, Por pues su gracias a usted por la participación. invitación, porque es muy interesante y muy bonito lo que está haciendo Pedro. Así que gracias, pues, gracias por esta invitación. Ok. Y antes de terminar, bueno, contarles brevemente a todos que las becas van bien. Llegaron muchas personas, alrededor de 16 personas me mandaron los antecedentes, no todos, porque había que enviar un cuestionario, ¿no es cierto?, que yo entregué por correo, y de vuelta tenía que venir ese cuestionario lleno, y además tenía que venir o un audio o un video de no más de 15 minutos, decía claramente las instrucciones, y hay algunos que no mandaron esa parte, así que ahí están a un lado. Estoy trabajando con los que cumplieron con todos los requisitos, que son varios de esos 16. Así que eso va bien, espero ya ir seleccionando los primeros 3 para partir con ellos a partir de la próxima semana. Y por último, decirles que en nuestro próximo capítulo estoy viendo todavía un par de posibilidades, porque o vamos a tener de invitado a un profesor de educación física para que veamos esto de los ejercicios en tiempo de cuarentena, ya que estamos todos encerrados, ¿no es cierto?, haciendo teletrabajo la mayor parte. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer que nos ayuden en este tema? Y también tenemos el gran tema del manejo del estrés y las emociones, ¿no es cierto? Así que tengo 2 invitados para ver cuál coordino primero, que seguramente va a ser alguno de ellos para la próxima semana. Así que sin más, quiero agradecerles a todos y nuevamente, doctora, le reitero los agradecimientos, y a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias y será hasta el próximo capítulo. Que estén todos muy bien, muy sanos, cuídense porque el coronavirus está pesado, ¿cierto, doctora? Hay que cuidarse. Efectivamente, hay que cuidarse. Ok, hasta luego entonces a todos. ¿Ah? Muchas gracias. Buenas noches a todos, pues.